una pepa de aguacate porque no voy a alcanzar a comer. Testimonio, hágale pues. Sino que me he comido toda la vida los que yo no he sembrado, los que han sembrado otros, ¿sí? Y uno no puede ser negativo. Yo les repito, si usted y yo a estas horas de la vida no nos recordamos que no hay imperio que no se derrumbe solito. Esos gringos norteamericanos cuando hicieron las dos torres gemelas, yo me imagino que jamás en su vida se imaginaron que se iban a derrumbar. Yo creo que no se imaginaron, no, ni mi Dios del cielo nos tumba esto. Mire, un loco en 2 minuticos, Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre que estén o no estén? Entre el que estén y que no estén es lo siguiente, que los 4 o 5 lagañosos que nos hacen aguantar hambre nosotros por culpa de nosotros mismos, por nuestra ignorancia, porque con nuestros votos elegimos los zampones que desconocemos quiénes somos, y para eso nos ponen los subsidios, para que nos sirvan de... Saber eso no sirve. Bueno, no, pero como dice el dicho, mire, yo vuelvo y le digo, si yo me doy cuenta que allá hay un señor que se gana 2 o 3 millones de pesos en la administración, yo no me voy a estrellar con él a discutir esto, porque yo sé que él allá está defendiendo sus derechos. Me voy a buscar los 60% de abstencionistas que son los que vivimos en la ruina que vivimos y que tenemos identificados quiénes son los culpables. Lo que no podemos es utilizar las armas asesinas para defender nuestros derechos. Estas son las armas. Porque el día que el pueblo llegue al poder tiene que ir con las manos limpias de crimen, no manchadas de sangre. ¿Sí me entiende? Porque si no, no tendría moral, no tendría dignidad para orientar su pueblo por los caminos de la honradez, de la honestidad. Volver a los tiempos cuando usted y yo éramos niños, que la palabra de los seres humanos era una escritura, y quizás más que una escritura. Hoy en día ni 300.000 escrituras son seguras. ¿Por qué? Por una descomposición social que lo único que nos hace falta es identificar quiénes son los responsables. Es lastimoso y grosero decir los pobres son los únicos que enriquecen a los ricos. Cada billete de los multimillonarios es el sudor del pueblo trabajador. Pero es un delito grave cuando nosotros digamos, pero también ellos son los culpables de la pobreza de los seres humanos, del empobrecimiento. Pero nosotros también somos culpables. Lógicamente. Miren, estamos... Sí, señor, somos culpables porque no luchamos y porque no entendemos el tipo de lucha que debemos desarrollar. ¿Sí? Nosotros somos culpables, lógicamente. Porque con nuestros votos, perdónenme la palabra, elegimos los zampones que nos representan. Los subsidios sirven para enceguecernos y no interpretar esas sinvergüencerías. Yo le digo a la gente, mire, nosotros lo que debemos de luchar es porque no haya un desempleado que debía de acusarse como un crimen. No puede haber en el mundo un desempleado y un pobre, porque el creador del universo dejó la riqueza como patrimonio de la humanidad, si entendemos que él no dejó las tierras con escrituras. Por eso hoy en día yo acuso a los intelectuales profesionales que están señalando de que las universidades son el nido de la corrupción, porque yo no creo, yo creo que yo debo de ir a la universidad a prepararme para defender mis derechos, pero a no conectar a que se le roben los derechos a otros, a los millones de seres humanos que por su trabajo no pueden ir a estudiar a las universidades, ¿sí? Entonces, si yo con esto, si yo estoy conectando con quién se roba los derechos de los que no saben reclamarlos, porque lo primero que le dicen a uno, no, como no estudió, no sabe ni dónde va un punto y una coma y por eso pierde los derechos. ¿Cómo así? ¿Y a dónde van a parar los derechos de los millones de gente que no lo saben reclamar? Y los que se quedan con esos derechos, ¿qué son? ¿Honrados o ladrones? Por eso Gaitán lo asesinan, la sociedad gobernante, a través de la politiquería, cuando él decía en sus discursos que cuando las cárceles estuvieran llenas de quienes debían de estar en ellas, no podía quedarse un rico por fuera. ¿Qué quería decir con eso? Que se enriquecen con el trabajo de los pobres. Entonces, ¿qué ocurre? Los que enriquecen con el trabajo de otros, ¿qué son? ¿Honrados o honestos? ¿Qué son? ¿O pícaros? ¿Qué son? Por eso lo asesinan, a nombre de partidos políticos, que no es verdad. Lo hicieron para robarse la tierra a los campesinos. Por eso me le salí a un curso de capacitación, donde estaban dando un curso de capacitación, el profesor dijo, voy a dar esta clase sobre el hambre. Y contento, que tan bueno. Y empezó con su clase diciendo que el hambre del pueblo dependía del debilitamiento de la capa de ozono, del recalentamiento global, de la carestía de la gasolina. Y se demoró mucho en decir, hasta que le pedí la palabra, le dije, señor, perdóneme, como primer medida usted aquí le está dando clases a una gente adultos mayores,
no le está dando clase a niños infantiles. Si usted, para el hambre de los colombianos, no dice en esta capacitación que es porque vivimos gobernados por una sociedad injusta, inhumana y asesina, que asesina a los seres humanos en los campos para robárseles la tierra, y a los que no logra asesinar tienen que salir en desbandada como desplazados a formar los cordones de miseria, a convertirse en delincuentes, y entonces el gobierno con sus estamentos armados a mandar a matar ladrones. Pero nunca dicen que esos ladrones los hacen a la brava, obligados. Padre de familia, sin con qué llevarle un pan a sus hijos, sin un arrendamiento donde poderlos, ¿qué tendrá que hacer? Pues cosas buenas no puede hacer. Utilizan a los hijos del pueblo para convertirlos, para darles trabajo, para que ganen conocimiento, para matar seres humanos. No lo matan como policías, nosotros debemos dar un país justo y que el pueblo sea honesto, que nuestros dirigentes sean honestos y honrados. Hay mucha gente aquí que dice, no, el señor Devia se va a volver otro ladrón, otro pícaro. Si así se volviera es por culpa de nosotros, del pueblo. Porque es que Devia no es el representante, no es el, puede ser representante, pero él no es la voz de la conciencia, la voz de la conciencia del pueblo. Somos el pueblo. De todas maneras, perdón y muchas gracias. Listo. Excelente, de verdad que sí, que